Mm, Vamos a la segunda parte de esta consideración o reflexión, que es el embarazo de la Virgen de Guadalupe. Bien, vamos a ver, eso es. Como decía, el embarazo. El embarazo que es conocido, pero no meditado. Todo el mundo dice, pues está embarazada la Virgen de Guadalupe, pero poco más. Y cuando preguntas, ¿está embarazada de quién? Pues de Jesucristo. De Jesucristo no puede ser, porque si es la mujer del Apocalipsis, ella iba a dar en el Apocalipsis, está gritando con dolor, y a Jesucristo no le dio a luz con dolor. Por tanto, lo que tenemos aquí es una imagen de la Virgen, que además no la ha pintado ningún hombre, la ha pintado Dios, y a la vez todo el mundo decimos, pues es una inmaculada, clásica inmaculada, pero también decimos, bueno, pues es una asunción, porque está llevada por un ángel hacia el cielo. Entonces, lo curioso es que hay algo que no encaja en una inmaculada y no encaja en una asunción, y es que haya un embarazo. ¿Qué ha pasado aquí? Que Dios se ha equivocado y ha pintado un embarazo. Porque nosotros nunca pintamos una asunción con un embarazo. Por tanto, yo diría, si lo ha pintado Dios, lo que tendría que decir es que es una imagen de algo más que inmaculada y de algo más que asunta. Porque muestra una propiedad que va más allá de la inmaculada y una propiedad que va más allá de las asunciones. Y ese algo más es que es mujer del Apocalipsis. La mujer del Apocalipsis tiene mucho que enseñarnos sobre los dogmas anteriores de la Inmaculada y de la Asunción. Y de una de las cosas que nos tiene que enseñar, nos enseña es esta. Porque la Inmaculada y la Asunción pintada por Dios tienen embarazo. Las pintadas por hombres no tienen embarazo. Y es curioso porque esto ocurre desde hace 5 siglos y nadie dice, no, es que se ha equivocado Dios. Pero simplemente no hablan, no se habla del tema. Pues vamos a hablar. Porque antes hemos visto que Guada tenía que ver con la vida y el embarazo, desde luego, está claro que tiene que ver con la vida. Entonces, lo que yo pienso es que es una señal, es una enseñanza que aún está incomprendida. Se dice que la imagen de la Virgen de Guadalupe es el quinto evangelio, por la cantidad de símbolos, de cosas que se han ido sacando de ella, ¿no? Y desde luego una cosa está clara, y es que allí se pinta distinta de lo que se ha entendido y pintado habitualmente por la Iglesia. Porque se pone el acento en el embarazo de la Inmaculada. Inmaculada y siempre Virgen, María. Y además se dice, este embarazo es una vez que ya ha ascendido al cielo en cuerpo y alma. Por tanto, es un embarazo posterior al de Jesucristo. No podemos decir que es el mismo. Es uno nuevo. Es un embarazo post-asunción. Pero es que este embarazo sí que está profetizado en la Sagrada Escritura, el segundo, por Miqueas y por Isaías, ahora lo veremos. Y ella ha venido a representarse
con este misterio de que está en la Sagrada Escritura. Ella está evangelizándonos así desde 1531. Y a pesar de que ella nos está evangelizando, pues los hombres lo han considerado poco. Quizás por la propia falta de fe en las profecías. Los profetas estorban. Los profetas, aunque San Pablo dijo que la iglesia estaba edificada sobre los apóstoles y los apóstoles dijeron que los profetas mejor que se retiraran al segundo o al tercer plano, sino al séptimo plano. Y el resultado es que, claro, no se entiende este embarazo, no se habla. Bueno, entonces es el embarazo incomprendido de la mujer del Apocalipsis. En el Apocalipsis escribe San Juan: un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol. Está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Como decía Jesucristo, no le dio a luz con dolor. Por tanto, no está hablando de Jesucristo. Al menos no está hablando en primer término. Luego ya en simbólico, pues sí, pues representa a Jesucristo o lo que sea. Pero en primer término, no. Y entonces responde Isaías. Antes es llamado, Isaías dice, una doncella va a dar a luz y se le pondrá por nombre Emmanuel. Claro, cuando va a nacer Jesucristo, el ángel dice que le pongas por nombre Jesús. Jesús significa salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, y se lo dice tanto a la Virgen como a San José. Ponles por nombre Jesús. Dices, pero oye, Isaías no había dicho que una virgen iba a dar a luz y que le pusiera por nombre Emmanuel. Bueno, pues sí, pero es que eso es para más adelante. Ahora la función es de salvar al pueblo de sus pecados. Después la función, en una segunda venida, será Dios con nosotros. Será entonces Emmanuel. Entonces, como dice San Pablo a los hebreos, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado para salvar a los que le esperan. ¡Ah, caramba! Entonces, será Dios con nosotros cuando salve a los que le esperan, a los que lo están esperando en esta segunda venida. Que más bien, yo diría que no son muchos, es un dogma, pero no se habla de él. Hablar de él es políticamente incorrecto, en una homilía, en una carta de obispo, lo que sea. No, de eso no se puede hablar. ¿Quién sabe? Son profetas, son cosas ya del otro género. Dice, y entonces, dice el Apocalipsis, dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Este es el segundo embarazo. El hijo varón es un fruto místico, pero literal, del embarazo segundo de la Virgen. Un embarazo místico, pero literal. Una purificación, como dicen muchas oraciones de los cristianos, de toda las primicias y la nueva humanidad es un fruto simbólico del embarazo de la Virgen, o un fruto místico del embarazo de la Virgen. Por tanto, hijo varón, primicias, nueva humanidad, es todo lo mismo. Pero, quiero decir, es todo lo mismo en cuanto a ser dados a luz, ser producida su vida especial por la Virgen.
Dice Miqueas, este es un texto en donde se entremezclan maravillosamente la primera y la segunda venida, o el primer y segundo embarazo, más que para ser exactos, porque la segunda venida no es el segundo embarazo, sino el segundo embarazo prepara la segunda venida, para ser exactos. Entonces dice el texto de Miqueas 2 o el 1 al 5. Pero tú, Belén, Efrata, aunque tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que ha de ser dominador en Israel. Sus orígenes son muy antiguos, de días remotos. Digo yo, ¿Jesús fue dominador en Israel? ¿Jesús nació en Belén? Sí. ¿Jesús fue dominador en Israel? Pues más bien, en la segunda venida establecerá el reino y entonces ya será dominador, ¿eh? Pero en ese sentido sí, sale de Belén, el dominador de Israel, y es de orígenes muy antiguos, de días remotos. Dice, por eso él los entregará, Dios los entregará. ¿A quiénes? A Israel. Hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Qué curiosa es esta frase. Dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, ¿a quién entregó a los gentiles, a los pueblos de alrededor, hasta que diera a luz la que iba a quedar a luz? A los judíos, ¿no? Y mi pregunta, ¿dio a luz la Virgen y ya fueron libres los judíos? Respuesta, no. En el primer embarazo, no. En el segundo embarazo dice, entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel. Ah, esto sí que ya me suena. La reunión de las tribus de Israel. Este segundo embarazo va a estar entregados los judíos al poder de otros hasta que dé a luz el segundo embarazo, la que ha de dar a luz. Esto es lo que quiere decir aquí Miqueas. Él estará firme y apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios, y ellos podrán reposar porque Él será grande hasta los confines de la tierra. ¿Nuestro Señor fue grande hasta los confines de la tierra? No. ¿Estará firme quién? El segundo embarazo, el del segundo embarazo, el hijo varón, para apacentar con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y entonces todos podrán reposar porque Él será grande hasta los confines de la tierra. Entonces dice Miqueas. Por tanto, aquí hay dos momentos históricos involucrados. Uno, el que de la primera venida, Dios dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Pero otro, el del Apocalipsis, una mujer vestida de sol, la luna a sus pies, dio a luz un hijo varón que ha de regir a las naciones con cetro de hierro. Dos momentos involucrados en este texto de Miqueas. Por cierto, voy a dar un dato. ¿Saben ustedes qué día se celebra litúrgicamente la fiesta de San Miqueas? Pues seguro que no lo saben porque no es muy frecuente. Se lo voy a dar por si les sirve, porque está próxima esa fecha. Es el día 21 de diciembre, el día que San Miqueas es celebrado por la Iglesia como santo. Curiosamente, es el 21 de diciembre. No sé si le suena algo esa fecha, de otras muchas cosas que hemos hablado. Por tanto, estamos hablando del segundo parto de la Virgen en la historia. En los últimos tiempos es parto con dolor. Está encinta y grita al sufrir los dolores del parto y los tormentos de dar a luz. El objetivo de esta nueva venida es dar a luz una nueva humanidad sin pecado, transformada y con Cristo como Rey, pero como Rey eucarístico. A esta nueva venida de su Hijo, la Virgen de Guadalupe,
A la de la Virgen de Guadalupe, es a la que le conviene el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Es cuando se podrá producir esto de Dios con nosotros. De hecho, en el primero que Dios estará con nosotros de un modo especial será en el hijo varón y en las primicias. Luego en todos, en la cosecha, en todos. Grita de gozo y alégrate, hija de Sión, porque vengo a habitar dentro de ti. Yo habitaré en medio de ti. Dios con nosotros. Y oí una gran voz desde el trono que decía, he aquí la morada de Dios en los hombres. Dios con nosotros, morará en ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios en ellos será su Dios. Fíjense, Dios con nosotros, visto desde el otro punto de vista, es Dios en ellos, visto desde el punto de vista de Dios. Dios en ellos es Dios con nosotros, según quien, donde mires. Dios con nosotros será su Dios. Por tanto, estamos con la Virgen de Guadalupe, estamos en tiempos de parto. Parto de la mujer, porque literalmente va a dar a luz a un hijo varón, místicamente, que ha de regir a las naciones con cetro de hierro, que simbólicamente es una nueva humanidad, en la que esa nueva humanidad serán hijos de Dios en plenitud, lo que dice San Juan en el prólogo de su Evangelio. Pero también son tiempos de parto de la creación. Porque dice, son esos los momentos que dice San Pablo, sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Todo está de parto en estos momentos. Será la creación liberada de la servidumbre, de la corrupción. A la vez que la mujer dé a luz, termine todo ese parto de la segunda humanidad, toda la creación será liberada de la servidumbre de la corrupción. Pero no solo la creación, sino nosotros mismos estamos de parto. Dice, y no solo ellas, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, sigue diciendo San Pablo, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. O como dice San Juan, aún no se ha manifestado lo que seremos. Por tanto, estamos en un proceso de parto. Decía, aquel hijo varón es figura de unas primicias que son figura de una cosecha. De todo, Y dice, gemimos oprimidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, dice San Juan, dice San Pablo. Y por último, es tiempo de parto para los que no obedecen a Dios. No crean solo que es tiempo de parto para la creación y para los buenos. No. También para los malos, para los que no obedecen a Dios. Porque dice, cuando digan paz y seguridad, cuando ya crean que están libres de todo dolor, entonces mismo, de repente vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto, dice San Pablo, a la que está encinta, y no escaparán. Entonces, ¿quién es ese que da a luz místicamente? La Virgen de Guadalupe. ¿Quién es ese hijo varón? Sin duda alguien habitualmente no considerado ni comprendido. Alguien que es clave en los planes del Apocalipsis. Alguien que toma el trono y que va a regir a las naciones. En consonancia o continuación de las palabras que le dijo el arcángel San Gabriel a María en la Anunciación. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre, sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Fíjense, antes hemos estado dedicando toda una sesión al nombre de Guada y solo a una parte que es el Guada. Pues aquí, en la Sagrada Escritura, el ángel dice, se llamará. Cuando dice se llamará, la Virgen entendía perfectamente lo que significaba esto de Hijo del Altísimo. Los judíos no podían decir tan fácilmente el nombre de Dios. Decían el Altísimo, ¿verdad? Se llamará. Es lo mismo que decir será Hijo de Dios. El Señor Dios le dará
además, el trono de David, su padre. Cuando ahora venga un segundo embarazo, un hijo varón que coja el cetro de hierro para regir a las naciones, será en función de la potestad regia de Jesucristo, que él no la ejerció en su primera venida, la va a ejercer ahora después. Pero entonces, como él no se va a quedar en la tierra, necesita un vicario. El hijo varón es un vicario de la función regia de Jesucristo, anunciado a su vez en figura a lo largo de toda la Escritura, siempre que se habla de Jesucristo como Rey. Es símbolo de la nueva humanidad y cabeza de las primicias. Es último Adán. Ahora hablaremos de lo que es ser último Adán. Primero de la nueva tierra y por tanto espíritu vivificante. Es estirpe de la mujer. El que va a pisar la cabeza de la serpiente, la cabeza de la serpiente fue pisada en el Calvario por Jesucristo directamente al diablo. Pero hay un hijo de la perdición, un anticristo. El que le pisará la cabeza será el vicario de Jesucristo al anticristo. En la segunda etapa de la historia, en el segundo momento. Y dice San Pablo, fue hecho el primer hombre, Adán, alma o ser viviente. Literalmente el Génesis dice, llegó a ser un ser vivo. Bien. Esto estaba hablando San Pablo, en 1 Corintios. El último Adán, espíritu que da vida o vivificante. ¿Quién es el último Adán? No dice un segundo y un tercer Adán, no. Dice el último Adán. El último Adán es... Adán, ¿qué fue? El primero de una tierra, de un paraíso. El último Adán, ¿quién va a ser? El primero de una nueva tierra. El hijo varón. Entonces, ¿cuál es la vida que da el último Adán? El primer hombre, dice San Pablo, que proviene de la tierra es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Y dice, si hay un cuerpo animal, lo hay también espiritual. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Por supuesto que está hablando de un cuerpo. Y está hablando, pues, por supuesto, de un cuerpo inmortal. Por tanto, una de las cosas que va a ocurrir es que el hijo varón será inmortal y será, vamos a decir, figura o prototipo de los que sean primicia y de los que sean cosecha. Vuelve la inmortalidad a la historia. Pero también es espíritu vivificante. Él mismo tendrá una vida interior que será divina, porque si no, no podría ser vivificante. Como todas las primicias tendrán esa vida interna vivificante, como todos los hombres luego tendrán esa vida vivificante, de la cual voy a hablar en la segunda parte de esta charla, esa vida vivificante. Pero ahora vamos a hablar de la triple función de Cristo. Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Por tanto, mientras no se instaura el reino en la tierra, solo requiere un vicario de la función sacerdotal y profética. Cuando se instaura el reino eucarístico, entonces ya hace falta otro vicario ¿de qué? De la función regia de Jesucristo. Claro que es el rey del mundo, el rey de España y el rey de las Españas y el rey del mundo. Pero es rey eucarísticamente. Reino eucarístico significa con una presencia no visible, pero sí real. Eso es lo que significa eucarístico. Entonces es necesario un vicario que le haga visible al rey. Ese vicario, lo mismo que hasta ahora ha habido un vicario, sacerdote, profeta, que hace visible a Jesucristo sacerdote en la tierra.
Por tanto, como dice la Escritura, Jesucristo tendrá dos vicarios. Y lo dice en Zacarías, por ejemplo. Dice, he aquí un hombre cuyo nombre es Germen. Por cierto, germen suena también a vida, a dar la vida, agua de vida, árbol de vida, germen, semilla. ¿Es lo mismo? Siempre estamos detrás con el dar la vida. Se sentará o dar vida, más que dar la vida, dar vida. Se sentará en su trono y dominará. Habrá un sacerdote a su derecha y consejo de paz entre ellos dos. Por tanto, habrá dos vicarios de Jesucristo, lo está diciendo Zacarías. Si fuera Jesucristo el que está sentado en el trono, no necesitaría ningún sacerdote a su derecha. Es la misma situación que Moisés tuvo, que fue tener un sacerdote de apoyo a su misión, que era Aarón. Mira que te he constituido como Dios para Faraón y a Aarón tu hermano será tu profeta. Tú le dirás cuanto yo te mande y a Aarón tu hermano se lo dirá a Faraón. La primacía, curiosamente, era de Moisés, no de Aarón. Bueno, pues en la Sagrada Escritura está muchas veces, y como lo que importa saber es qué nombre le da, para saber, acabamos de ver, Hijo del Altísimo, se ha llamado, pues claro, Jesucristo es Hijo de Dios. Bueno, pues ahora, ¿qué nombres le ha dado? Pues muchas veces pues se ve que no se sabe pues casi distinguir entre que es un nombre de Jesucristo, que es un nombre del Hijo varón, del vicario. Dice el Génesis, no se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas hasta que venga el Shiloh. Ese es el primer nombre que le da a quien rindan homenaje a las naciones. ¿Le van a rendir homenaje a un vicario? No, en realidad se lo rinden homenaje a Jesucristo, pero en la figura de un vicario. ¿Qué es lo que dice el diccionario de la palabra Shiloh? Shiloh dice, es tranquilo, dice, apodo del Mesías. Y de muchas otras traducciones termina diciendo, deseado de las naciones. Estamos deseando que en las naciones llegue Jesucristo de algún modo para imponer justicia, para imponer santidad, para imponer libertad, para imponer... Pues ese es el deseado de las naciones, ese es el Shiloh, es Jesucristo y es su vicario, es a la vez, es lo mismo, vicario significa eso. Y además es curioso que Shiloh fue el nombre del lugar donde primero se estableció el santuario en Israel, cuando se volvió de Egipto. Es decir, el Shiloh, Jesucristo tiene, pues, como decíamos antes, es espíritu vivificante. Shiloh, el Shiloh será también, es un nombre que le está diciendo, tienes dentro a Dios, eres santuario. Y eres vivificante por eso. Eres nuevo santuario viviente. Ya estamos a punto de aparecer la palabra Eucaristía viviente. Y es el que trae algo a las naciones, lo que desean las naciones, ¿no? En el fondo. También en la Sagrada Escritura hemos visto ya que le llamaba germen. Mirad qué días vienen, oráculo de Yahvé, que se suscitaré a David un germen justo, reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. El germen es lo mismo que el rey prudente. ¿Jesucristo ha sido rey físicamente en su primera venida? No. Ahora, germen, el vicario, será rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, la más pequeña de cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que todas las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Gracias a ese punto de apoyo. Su primera venida fue el punto de apoyo para que se desarrollara toda una cultura cristiana 2000 años. Ahora eso va a llegar a su culmen, con el punto de apoyo que supone el siervo germen. Los árboles, los pájaros del cielo anidarán en sus ramas.
germen es algo nuevo que germina a partir de que esta persona comience su misión. Es la llegada de los tiempos, además, sin muerte en la historia. Unos nuevos cielos, una nueva tierra. Suscitaré a David un germen justo, reinará un rey prudente. Volvemos a esto. En aquellos días haré brotar para David un germen justo. Sin duda será persona de la sangre de David. Practicará el derecho y la justicia en la tierra. Pues así dice Yahvé, no le faltará a David quien se siente en el trono de la casa de Israel. Así dice Yahvé Sebaot, he aquí un hombre cuyo nombre es Germen, llevará las insignias reales, se sentará en su trono y dominará. Sin duda no fue Jesucristo el que se sentó en un trono con insignias reales, sino va a ser el Germen. En cierto modo Jesucristo, en cierto modo no. El otro nombre que le da, hijo varón. La mujer dio a luz un hijo varón. Ya estamos en Guadalupe. Hijo varón es una reduplicación que insiste en el hecho de ser varón, que es lo mismo que insistir en el hecho de Adán. Adán fue el primero en el paraíso. Este es el primero en la nueva tierra, para la nueva tierra. Pero ahora viene de un parto de la mujer inmaculada del Apocalipsis, parto místico, y que está relacionado con la única advocación que se presenta a la Virgen como mujer del Apocalipsis, la mujer de la Virgen de Guadalupe, en México. En México, además. ¿Es Jesucristo entonces el siervo germen, el hijo varón? Por un lado, se puede pensar que sí, porque además, pues dice Isaías, un niño nos ha nacido, grande es su señorío, la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para restaurarlo y consolidarlo. ¿Nuestro Señor fue el que restauró y que consolidó el trono de David? Pues no, en su historia. Pero viene este que sí. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor le dará el trono de David su padre. Lógicamente este es Jesucristo. El vicario no es hijo del Altísimo. De ese modo, como Jesucristo por naturaleza. Pero entonces Jesucristo no reinó ni reinará visiblemente, porque si dijéramos que Jesucristo va a reinar visiblemente, estaríamos en la herejía del milenarismo que ya ha sido condenado, porque dice Jesucristo reinará visiblemente, ha de venir para reinar visiblemente. No estamos hablando de un reinado visible de Jesucristo. Eso no se puede enseñar con seguridad. Estamos hablando de un reinado eucarístico a través y visiblemente un vicario. Y ya hemos visto que esas profecías empiezan en el Génesis, terminan en el Apocalipsis y hay docenas de profecías sobre ese personaje, que será el vicario. Las profecías comienzan en la bendición de Jacob a los patriarcas. No se irá de Judá el cetro. Balaán, cuando quiere maldecir al pueblo de Israel, habla de ese que le ve surgir. No es para cerca. Avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Y también Dios que asegura, cuando asegura a David que tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono estará firme eternamente. Isaías, 4 siglos después de desaparecer el esplendor de Salomón, ve sin embargo un día en el que la raíz de Jesé estará enhiesta para estandarte de los pueblos. Las gentes la buscarán y su morada será gloriosa. Lógicamente este es el tiempo ya del hijo varón. Darás a luz un hijo, descendiente de David, suscitaré a David un germen, haré brotar para David un germen. Constantemente está unido a esa profecía del ángel Gabriel, que va a surgir. Ese hijo varón, dice en otras cosas la Sagrada Escritura, caudillo y legislador de las naciones.
Ante él se doblará la bestia, sus enemigos morderán el polvo, todos los reyes se postrarán ante él, le servirán las naciones. Quien quiera que te ataque, contra ti se estrellará. Ninguna arma forjada que contra ti tendrá éxito, e impugnarás a toda lengua que se levante con juicio contigo. Dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. La misión de esa persona tiene que ver con: oídme, pueblos lejanos, dice Isaías. Tendrá una boca como espada afilada, dice también Isaías. Deberá hacer volver Jacob a Dios. Todo eso no lo ha hecho Jesucristo. Debe unir a Israel dividida en dos reinos y hoy desperdigado en muchas más naciones. Su palabra va a ser luz de las naciones, dice Isaías. Llevará la salvación de Dios al confín del mundo. Estará desanimado pensando que ha gastado su tiempo inútilmente. Literalmente, todas estas cosas no se aplican a la vida de Jesucristo. Unir a Israel, llevar a la salvación al confín del mundo, volver a Jacob a Dios, todo eso no se aplica literalmente. Son misiones propias de los últimos tiempos, misiones que tendrán cumplimiento completo en los últimos tiempos. El hacer volver a Jacob a Dios, el endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo. Tendrá una boca como espada afilada para herir a las naciones, pues él las regirá con vara de hierro. Lo dice el Apocalipsis. Lo mismo que el hijo varón, él ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. ¿De dónde surge este nuevo Moisés, este hijo varón? Pues lo dice Isaías. Los barcos se juntan para mí, los navíos de Tarsis en cabeza, para traer a tus hijos de lejos, junto con su plata y con su oro, por el nombre de Yahvé tu Dios y por el Santo de Israel que te hermosea. ¿Y dónde es Tarsis? Pues Tarsis es donde hoy está la península ibérica. Pero no solo habla de Tarsis y de la flota de Tarsis, sino que Isaías también habla de cultiva tu tierra, hija de Tarsis. Habla también de una hija de Tarsis. ¿Quién es la hija de la península ibérica? Pues toda América. Y si os fijáis, pues esto también está reflejado en la imagen, en la historia, en la herencia de la Virgen de Guadalupe. En Extremadura, donde está puesta la talla de la Virgen de Guadalupe, está puesta mirando de tal forma que mira al oeste, es decir, hacia América. Cuando tenemos el relato del Nicambo Pogua, dice que venía de donde salía el sol. Por tanto, es como si viniera desde Extremadura, la Virgen de Guadalupe. Viene del oriente. Cuando se hace una basílica para la Virgen en 1685, incluso los primeros capillas y templos, pues todas estaba colocada la Virgen mirando hacia el sur, es decir, hacia la tarea de evangelización de la nueva tierra. Pero cuando se le construye una nueva basílica en 1976, se vuelve a mirar hacia donde venía, la Virgen hoy mira hacia el este, hacia el oriente, hacia Europa. Y resulta que en el coro de la Basílica de Extremadura, resulta que hay una imagen, la primera imagen está situada mirando hacia el oeste, hacia allá se miraba la Virgen de Guadalupe, cuando llega, luego a lo largo de los siglos va girando y ahora está mirando hacia acá. Y lo que vemos ahora en el coro de la Basílica de Extremadura es una imagen que es una talla de la Inmaculada que se colocó encima del sitial del coro de los monjes, que eran jerónimos en aquel momento, en 1499.
Esta es 1531, talla de la Virgen la pintura de la Virgen de Guadalupe, y esta es la talla que se había colocado 32 años antes. Como verán, absolutamente del mismo palo. Entonces, dice los anales, dice, el estilo de la imagen en la tilma de San Juan Diego recuerda mucho a otra imagen que se puso el año 1499 encima del asiento del prior Fray Pedro de Vidania, en el coro de la iglesia del monasterio de Extremadura. El tamaño de la Virgen en este alto relieve es el mismo que de la figura de la tilma, así como los colores del manto, los adornos de estrellas y los rayos solares de la luna, el ángel a sus pies. El color es trigueño oscuro, el rostro lleno y hermoso, frente espaciosa, ojos grandes inclinados a la tierra, la nariz seguida en proporción, los labios delgados y juntos, el cabello es una madeja de oro muy poblada y partida en dos mitades desde el medio de la frente. Pues esta es ya a una reciente restauración. El acta de capitular que tomó aquella decisión mandó que la imagen fuese, la que al escultor le mandó que fuera como mujer vestida de sol y la luna a sus pies, en clara alusión a la mujer del Apocalipsis. La semejanza es tal que en el siglo XVII se la llamaba cariñosamente en Extremadura la Virgen de Guadalupe de México. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre ambas imágenes, pues la imagen del coro del monasterio de Extremadura aparece la Virgen con el niño recién nacido, pues este se encuentra aún desnudito, mientras que en México la Virgen está aún encinta. Es decir, viene a decir que el misterio del hijo varón se resuelve en Tarsis. Por supuesto, en unión con la hija de Tarsis, pero se resuelve en Tarsis. Y además, resulta que aquí en Tarsis hubo en el monasterio de la Virgen de Guadalupe, en 1420, el monje padre Cabañuelas del monasterio, Dios permitió tuviera dudas sobre la transustanciación. Un sábado después de consagrar, una nube cubrió el altar de modo que perdió de vista la hostia y el cáliz. Rogó al Señor con muchas lágrimas que se manifestara qué cosa era eso. Cuando se desvaneció no halló la hostia consagrada y vio el cáliz destapado y vacío. Luego vio venir la hostia consagrada en una patena resplandeciente. Se colocó sobre el cáliz y comenzó a salir de ella gotas de sangre hasta que se llenó como antes. Oyó una voz decir: acaba tu oficio y sea a ti en secreto lo que vistes. Hoy se conserva el corporal usado en aquella misa con algunas manchas de sangre y se han hecho cuadros del hecho pintados por Zurbarán, que son estos. Qué curioso, junto a la Virgen de la Guadalupe, que da la vida de hijo varón, que el hijo varón trae, hay un milagro eucarístico. Y yo me preguntaba, digo, ¿habrá milagros eucarísticos en Guadalupe de México? Y por más que he buscado, la respuesta es no. Pero después de pensar no, he dicho, quieto, un momento. ¿Por qué no? Porque en la primera aparición dice la Virgen: mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de mano. Lo daré a las gentes con todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres, que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de los hombres. Los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, mis amadores, allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas las diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, dice. Y entonces dice: para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa,
anda al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío, para que le descubras cómo mucho deseo que me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. Y yo siempre he visto detrás de estas palabras dos templos, no un templo. Aquí está en arriba del cerrillo, en un ambiente que era tierra nueva, maravilloso. El llano es el gran templo que hoy vemos. El aquí es el templo que va a ser milagro eucarístico. Va a ser dentro de cada uno de nosotros. Mi casita sagrada. Ella es casita sagrada. Y aquí es la narración. Dice, oyendo el canto de muchos pájaros finos, que sobrepujaban al coyototlón y al tinizcán. Quizás nomás lo estoy soñando, quizás solamente como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? Termina diciendo, ¿acaso en la tierra celestial? En la nueva tierra, claro que sí. En esa que abre el nuevo Adán, el hijo varón. Y entonces ha habido 3 templos en la historia. El primero, el templo mosaico, el templo de los judíos. El segundo templo, ese que dice el Señor, dice, destruid este templo. En 3 días lo donde estaba hablando del templo de su cuerpo. Por tanto, donde hoy está su cuerpo eucarístico, está el templo. Pero viene un tercer templo que se llama casita sagrada. Dios quiere estar dentro del hombre, es el modelo de la nueva presencia divina en el hombre, la que tendrá el hijo varón, la que tendrá las primicias, la que se tendrá en la nueva tierra. Y aquí el tabernáculo de Dios está en los hombres y Él habitará en ellos y ellos será su pueblo y Dios mismo en ellos. Dios con nosotros. Dios mismo estará en ellos. Y como dice el diccionario, sustancialmente las mismas relaciones de participación y proximidad. Y eso es exactamente el modelo de mi casita sagrada. Y por eso la imagen de la Virgen tiene una costura, en mi opinión, que la cose de arriba abajo, porque ella es la que cose el velo del templo que se rasgó cuando murió nuestro Señor. Ahí ya nos está anunciando que ella está hablando de un nuevo templo, con su explicación de la casita sagrada también, porque Dios quiere habitar en seres vivos. El nuevo templo en la historia, dice, será de piedras vivas, como Jesús. Vosotros como piedras vivas sois edificados como edificio espiritual. Piedras vivas, daba vida, guada, todo va con la vida, constantemente. Vida según el modelo de Jesucristo. En él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, pues Dios quiere habitar en seres vivos, en la Nueva Jerusalén, y ya no más en templos de piedra. No vi templo alguno en ella, dice San Juan, pues su templo es el Señor Dios omnipotente y el Cordero. Claro que hay templo, pero no está en edificios. Es el efecto completo de la Eucaristía. Todo el efecto de la Eucaristía en nosotros no se puede conseguir mientras no se consiga la transformación corporal, porque esa transformación corporal que ya tiene la Virgen separa nuestra materia del pecado. Dios no puede vivir junto al pecado. Por eso se es inmortal a través de un proceso de transformación, de nacimiento místico, a través de la mujer del Apocalipsis. Ese es el segundo nacimiento. La vida eterna no es solo vida de la gracia, también es vida natural, inmortal o sin fin.
y la carne y la sangre de Jesucristo, que no tienen pecado original, son las que dan la vida eterna. Entonces, vuelvo a un ejemplo que he puesto otras veces y que dice directamente nuestro Señor. En el Evangelio Jesús habla de dos tipos de vino. Os digo que desde ahora no beberé este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Por tanto, habrá un vino nuevo. ¿Dónde? En el reino. Después del fin de los tiempos. Cuando venga, cuando esté llegando ese embarazo. El vino actual con el que se confecciona hoy la Eucaristía es vino viejo, porque por contraposición al vino nuevo del reino. Por tanto, la Eucaristía ahora se confecciona con vino actual, vino viejo. Y dice el Señor, cuando hoy comulgamos, lo hacemos de modo que nuestro cuerpo hoy es un pellejo viejo y por tanto solo soporta vino viejo. Y decía nuestro Señor, nadie echa vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino nuevo reventaría los pellejos. El vino se derramaría y los pellejos se echarían a perder. Por tanto, cuando haya un vino nuevo, saldrá de unos frutos nuevos, producidos por unos sarmientos nuevos en una tierra nueva. Y entonces será posible que la parábola de la vid y los sarmientos tenga una lectura escatológica, en que con esos sarmientos nuevos se dará uvas nuevas y vino nuevo que se podrá echar en pellejos nuevos. La Eucaristía, por tanto, Dios que hoy en día está con nosotros de un modo que termina en 10 minutos, Él quiere estar de un modo más permanente, de un modo más íntimo. Para ello se requiere un pellejo nuevo, un pellejo transformado, un hombre inmortal. Y ese hombre inmortal será el sujeto de templo de piedras vivas. Ese será con el que se edifique el nuevo templo de piedras vivas. En la nueva época, la Eucaristía será vino nuevo que entrará en pellejos nuevos. Entrará para no salir. Y esa es la vida nueva. Esa es la casita sagrada. Esa es de nuevo, guada, vida, río de agua de vida, árbol de vida y vino nuevo, que es la vida nueva, la vida de Jesucristo, la vida divina. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Para ello, es necesario también entonces que haya sarmientos y pellejos nuevos, transformados. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Ese es el fruto de en la nueva época, en la nueva tierra. Por tanto, a vino nuevo, creación nueva. Todo eso lo está diciendo la Virgen con su nombre Guadalupe, con su modo de aparecer embarazada. Y dijo el que está sentado en el trono, mira, hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Cantan 144.000 rescatados de la tierra como primicias. Un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144.000 rescatados de la tierra. Además, de los las primicias tendrán los nuevos elementos
eucarísticos para dar esperanza en los tiempos de la abominación de la desolación. Y dice, mensajes recibidos recientemente, dice, está refiriéndose a las primicias, mis dulces sagrarios, mis hostias vivas, mis hombres sacramento. El hijo varón no tiene sentido si no es esto, también. Por supuesto que además será inmortal, por supuesto que será el primero, pero cuando dice, el último Adán será espíritu viviente. ¿Por qué será espíritu viviente? Porque será hombre sacramento, porque dará la vida divina, porque será hostia viva, porque será dulce sagrario, mis templos de piedras vivas, mis casas de oración, mis paraísos terrenales, mis hostales benditos, mis refugios de amor, mis ríos de agua viva, mis fuentes que brotan hasta la eternidad, mis nidos del fuego divino, mis rocas santas, mis pequeños grandes guerreros, mis amados, mis benditos, mis deseados. Fijaros incluso que aparecen mis pequeños grandes guerreros, no van a ser todo... también va a haber pelea en el momento con el anticristo para pisarle la cabeza. Mis amados, mis benditos, mis deseados. ¿Se dan cuenta? Entonces esa vida, ese embarazo, segundo, no se ha considerado suficientemente en todo su simbolismo escatológico, que Dios quiso pintarlo para algo, para que le sacáramos partido, para que lo uniéramos a todas las revelaciones de la Sagrada Escritura, del tesoro, del depósito de la revelación que tenemos. Entonces, hay que volver, o mi intención con esta charla es volver a fijarnos en todo lo que significa ese embarazo. No solo porque va a aparecer un personaje, sino también porque al fin y al cabo no es nada más que un modelo de lo que todos debemos desear ser. Al fin y al cabo, todos deseamos ser dulces sagrarios, hostias vivas, hombres sacramentos, templos de piedras vivas, casas de oración, paraísos terrenales, etc. Pues nada más. Como saben, mañana a la misma hora volveremos a tener otros dos charlas de otros dos aspectos, y en esta ocasión las preguntas de todos estos temas pues las vamos a tener dentro de una semana, el sábado 19, en una sesión especialmente dedicada a preguntas sobre Guadalupe. Entonces, para que todo esto que hemos hablado o que hablaré en estos 2 días, pues, y otras muchas cosas que se van a quedar en el tintero, pues si les surgen preguntas, pues las envíen con antelación y tengamos una sesión de preguntas exclusivamente debido a eso. Pues por el momento, nada más, vamos a rezar una oración para terminar y agradecer a Dios todas las inspiraciones y luces que hemos tenido en estos 2 primeras sesiones. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias y les espero mañana.